Y también sostiene la columna vertebral. Está conformada por dos huesos coxales. Esto es uno y esto es el otro, que se encuentran fuertemente enclavados a manera de cuña con el hueso sacro. ¿Cómo? De esta manera. Hace una especie de una curva. ¿Ven? Por eso decimos que está conformado por dos huesos coxales que se encuentran unidos a manera de cuña con el hueso sacro, y sabemos que el hueso sacro tiene su prolongación, que es el coxis. En cuanto a sus mediciones, hacia adelante mide de 3 a 5 centímetros. Siempre se hace tomando como punto de referencia la parte media. Hacia adelante mide de 3 a 5 centímetros. Hacia los lados 10 centímetros. 10 centímetros. Hacia atrás de 10 a 12 centímetros, pero el sacro solo. Si fuera con coxis sería de 12 a 15. ¿Cuánto mide el coxis? 3 centímetros. Ahora, en cuanto a su estructura, está conformado por dos capas de tejido óseo compacto, separado por una capa de tejido óseo esponjoso. El tejido óseo esponjoso, decíamos que está conformado por dos capas de tejido óseo compactos, separado por una capa de tejido óseo esponjoso. El tejido óseo esponjoso lo vamos a ver como si fuera una esponjita, pero en tejido óseo. Aquí está, ¿ves? Aquí que está rotito se puede ver el tejido óseo esponjoso, ¿ves? Porque como está justamente cubierto por las dos capas de tejido óseo compacto, usualmente no se observa. Ahora, este hueso coxal originalmente está conformado por tres huesos, como lo vemos acá. Cuando éramos bebecitas, acá habían 3 huesos: ilion hacia arriba, pubis hacia adelante e isquion hacia abajo. Sin embargo, ahora ya no se ven 3 huesos. Por ejemplo, aquí no se nota que fueron 3 huesos. Aquí sí se nota claramente que eran 3 huesos. Ilion hacia arriba, pubis hacia adelante e isquion hacia abajo. Ni ilion, ni pubis, y mi isquio no lo puedo tocar porque tengo que levantar mi pierna. ¿Estamos? Perfecto. Dijimos que la pelvis era ¿qué cosa? Canal de parto. Y sostiene la columna vertebral. También dijimos que está conformado por dos huesos coxales que se encuentran fuertemente unidos de manera de cuña con el hueso sacro, y que el hueso sacro tiene su prolongación, que es el coxis. También habíamos dicho que este hueso, esta pelvis, en cuanto a sus mediciones hacia adelante, ¿cuánto mide? 3 a 5 centímetros. Hacia los lados 10 centímetros. Hacia atrás de 10 a 12. Esto es considerando sacro solo, pero si tuviéramos que considerar sacro más cosas sería de 12 a 15. Dijimos en cuanto a la estructura, que está conformado por dos capas de tejido óseo compacto, como ustedes están. Dos capas de tejido óseo compacto, separado por una capa de tejido óseo esponjoso. ¿Por qué estaba conformado su estructura? Dos capas de tejido óseo compacto, separado por una capa de tejido óseo esponjoso. Está conformada su estructura por dos capas de tejido óseo compacto, y separa un tejido óseo esponjoso. Muy bien. Ahora, habíamos dicho que este hueso coxal originalmente, cuando éramos bebecitos, está conformado por 3 huesos. ¿Cuáles son? Hacia arriba, ilion hacia arriba, pubis hacia adelante e isquion hacia abajo. ¿Cómo que pubis? ¿Qué ilion hacia arriba,
¿Qué estoy tocando? Pubis hacia adelante, pubis hacia adelante. Hacia abajo nuevamente. Ilion hacia arriba. Pubis hacia adelante. E isquion hacia abajo. Muy bien, ahí quedamos. Bueno, este hueso dorsal presenta una cara externa que está dirigida hacia afuera, una cara interna que está dirigida hacia adentro, un borde anterior dirigido hacia adelante, un borde posterior dirigido hacia atrás, un borde superior dirigido hacia arriba y un borde inferior dirigido hacia abajo. Siempre empezamos por la parte media. En la cara externa, al nivel de su parte media, encontramos una gran cavidad. Esta gran cavidad se llama cavidad cotiloidea. Esta cavidad cotiloidea va a presentar dos porciones. Una porción articular que tiene forma de media luna. Una porción articular que tiene forma de media luna. Y como su nombre lo dice, se articula. Y una porción no articular que tiene forma cuadrilátera. La no articular, la que tiene forma cuadrilátera, siempre va a estar fija aún cuando ustedes bailen. Circunscrita a esta cavidad cotiloidea encontramos a la ceja cotiloidea. Esta ceja cotiloidea da lugar a la formación de 3 escotaduras. Si esto es ilio y esto es isquio, ¿cómo se llamará esta escotadura? A ver. Yo le he dicho esto es ilio y esto es isquio y nadie me ha dicho que no es cierto. Esto es pubis. Esto es ilio y esto es pubis. Esta escotadura, ¿cómo se llamará? Ilio pubiano. Esto es ilio, esto es isquio. ¿Cómo se llama esta escotadura? Ilio isquiano. Esto es isquio, esto es pubis. ¿Cómo se llama esta escotadura? Isquio pubiano. Esta escotadura, ¿cómo se llamará? Ilio pubiano. Esta Ilio isquiano. Esta Isquiano. Esta es la más pronunciada de todas, la isquio. ¿Qué encontramos por encima de la cavidad cotiloidea? Encontramos a la fosa ilíaca externa. Encontramos a la fosa ilíaca externa. Esta fosa ilíaca externa presenta dos líneas rugosas semicirculares, una anterior y otra posterior. Una anterior y otra posterior, que dividen a la fosa ilíaca externa en 3 porciones: porción anterior, porción media, porción posterior. Aquí encontramos en la porción anterior al agujero nutricio. ¿Quién se inserta aquí? El músculo glúteo menor. En la porción media el músculo glúteo mediano y en la porción posterior el músculo glúteo mayor. Entonces, en la porción anterior, ¿quién se inserta? El músculo glúteo menor. En la porción media, el músculo glúteo mediano. Y en la porción posterior, el músculo glúteo mayor. ¿Qué encontramos por debajo de la cavidad cotiloidea? Encontramos al agujero obturador. Este agujero obturador está conformado por 2 semicircunferencias. Una externa, que es esta, y una interna, que es esta otra. Ambas semicircunferencias en la porción inferior se unen, pareciera que fuera una sola. En la porción superior se bifurcan, se separan, se divorcian, que forman el puente o canal subtubiano, por donde van a pasar los vasos y nervios obturadores. En estado fresco está cubierto por la membrana obturadora. ¿Dónde nos quedamos por aquí, me parece? Tenemos a la cara externa. La cara externa presenta en su parte media una gran cavidad llamada cavidad cotiloidea. Esa cavidad cotiloidea presenta 2 porciones. Una articular que tiene forma de media luna y una no articular tiene forma cuadrilátera. Muy
bien. Circunscrita a esa cavidad cotiloidea encontramos a la ceja cotiloidea. Esa ceja cotiloidea da lugar a la formación de... ¿Cómo estamos, señorita? Esa ceja cotiloidea da lugar a la formación de... Coja bien para que pueda señalar. Esa ceja cotiloidea da lugar a la formación de... ¿Cómo se llama esta escotadura? Son 3 escotaduras. ¿Cómo se llama esta? Que va de ilion a pubis. Iliopubiana. Y la escotadura... Fuerte que soy sorda. Ilioisquiática. Ilioisquiática. Y esto que va de isquion a pubis. ¿Cómo? Si va de isquion a pubis, ¿dónde sale el ilion acá? ¿Isquiano? Isquiopubiana. Isquiopubiana. Es la más pronunciada de todas. Nuevamente. ¿Cómo se llaman las escotaduras? Iliopubiana. Iliopubiana. Ilioisquiana. Ilioisquiática. Isquiopubiana. Isquiopubiana. Muy bien. Por encima del... Disculpen. Por encima de la cavidad cotiloidea encontramos a la fosa ilíaca externa, ¿bien? Que presenta 2 líneas rugosas semicirculares, una anterior y otra posterior, que dividen a la fosa ilíaca en 3 porciones, anterior, medio y posterior. Aquí encontramos en la porción anterior al agujero nutricio, y aquí se inserta el músculo glúteo menor. En la porción media el músculo glúteo mediano, y en la porción posterior el músculo glúteo mayor. Muy bien. Aquí encontramos por debajo de la cavidad cotiloidea al agujero obturador. Aquí encontramos Al agujero obturador, que está conformado por 2 semicircunferencias, una externa y otra interna. Ambas semicircunferencias, la porción inferior se unen, formando, pareciera que fuera una sola, ¿ves? Y en la porción superior se bifurcan, se separan, formando ¿qué cosa? El puente o canal subpubiano, formando el puente o canal subcutáneo. Subpubiano, Subpubiano. por donde circulan los vasos y nervios Vasos y nervios sanguíneos. obturadores. Vasos y nervios obturadores. Nuevamente, el agujero obturador está conformado por 2 semicircunferencias. Una, Interna y esta de acá es la externa, y otra interna. Que en la porción inferior se une. en la porción superior se separan, se bifurcan, formando un puente. el puente o canal subpubiano. El puente o canal subpubiano. Acá está el puente o canal subpubiano. Por donde pasan los vasos y nervios obturadores. En estado fresco está cubierto por la membrana obturatriz. En estado fresco está cubierto por La membrana obturatriz. Veamos ahora la cara interna. Esto es la cara interna. Por favor. Esto es la cara interna. En su parte media, aquí encontramos a la línea nominada. Aquí encontramos por encima de la línea nominada a la fosa ilíaca interna. Si es la fosa ilíaca interna, ¿qué músculo se va a insertar? El músculo ilíaco. Músculo ilíaco. Luego tenemos una porción rugosa llamada tuberosidad ilíaca. Esto es el hueso ilíaco, por tanto esto se va a llamar tuberosidad ilíaca. Luego tenemos una porción irregular que a veces tiene forma de escuadra. Por ejemplo, aquí tiene forma de escuadra, pero acá tiene forma un poco cuadrilátera. Entonces tiene esta porción irregular
tiene forma de escuadra cuadrilátera que corresponde a la carilla articular del hueso coxal, que está destinado a articularse con la carilla articular del hueso sacro. Carilla articular del hueso coxal que está destinado a articular con la carilla articular del hueso sacro. Por debajo de la línea innominada encontramos otra porción cuadrilátera, pero esta es lisa, que corresponde a la parte posterior de la cavidad cotidiana. En esta la formación de un ángulo que es la espina ciática, que nos va a indicar que estamos frente al estrecho medio de la pelvis. Finalmente, tuberosidad isquiática. Entonces nos quedamos por aquí. Decíamos que a nivel de la parte media de la cara interna encontramos a la línea innominada. Muy bien. Por encima de la línea innominada encontramos a la fosa ilíaca interna. Si es la fosa ilíaca interna, ¿qué músculo se inserta? El músculo ilíaco. Muy bien. Luego encontramos una zona rugosa llamada tuberosidad ilíaca. Luego encontramos una porción en forma de escuadra o cuadrilátera que corresponde a la carilla articular del hueso coxal, destinado a articularse con la carilla articular del hueso sacro. Por debajo de la línea innominada encontramos otra porción cuadrilátera, así esta. Esta porción cuadrilátera es lisa, que corresponde a la parte posterior de la cavidad cotiloidea. Lo que nos llama aquí la atención es la formación de este ángulo. Este ángulo, que es la espina ciática, nos va a indicar que estamos frente al estrecho medio de la pelvis. Nos va a indicar que estamos frente al estrecho medio de la pelvis. Finalmente, ¿qué encontramos? Tuberosidad isquiática. Perfecto. Ahora nos vamos con el borde anterior. Este es el borde anterior. Esta primera eminencia se llama espina ilíaca anterosuperior. En la espina ilíaca anterosuperior se inserta el músculo sartorio y el tensor de la fascia lata. En la espina ilíaca anterosuperior se inserta el músculo sartorio y el tensor de la fascia lata. Luego tenemos la primera escotadura innominada, por donde circula el nervio fémoro-cutáneo. Luego tenemos la espina. Si esta fue la espina ilíaca anterosuperior, esta se llamará espina ilíaca anteroinferior. Anterosuperior, anteroinferior, donde se va a insertar el tendón del músculo recto anterior. Luego encontramos la segunda escotadura innominada, por donde recorre el músculo psoas ilíaco. Luego encontramos a la eminencia o tuberosidad iliopetinea, donde circula la cintilla iliopetinea. Luego encontramos a la superficie pectilia, donde se inserta el músculo pectilia, que está limitado por la cresta casi cortante llamada cresta pectilia. La superficie pectínea, donde se inserta el músculo pectíneo, que está limitado por la cresta pectínea. Finalmente, la espina del pubis. Esta espina de pubis, ¿a quién le permite que se inserte ahí? Al músculo piramidal del abdomen. Nos quedamos por aquí, creo, ¿no? Borde anterior. Tenemos primeramente a la espina ilíaca anterosuperior, donde se inserta el músculo sartorio y el tensor de la fascia lata. ¿Quién se inserta aquí?
El músculo sartorio y el tensor del músculo de la fascia lata. Nuevamente, ¿quién se inserta? El músculo sartorio Sartorio y el tensor de la fascia lata. y el tensor de la fascia lata, ¿está bien? ¿Lata o lata? Lata. Lata. Lata, ¿cómo se llama? ¿Lata o lata? Lata. Luego encontramos la primera escotadura iluminada. ¿Qué circula por ahí? El nervio fémoro cutáneo. Por aquí circula el nervio fémoro cutáneo. Luego encontramos, pásale el hueso. Luego encontramos, sigue el orden. Ya, ¿qué cosa es eso? No, estamos acá. ¿Qué cosa es eso? La segunda línea nominal. No, ¿cómo que segunda No, la línea? espina ilíaca anteroinferior. Anteroinferior. La espina ilíaca acá, no aquí nada más. No hagan perdida pues no se confunde, solamente aquí. Espina ilíaca. Anterosuperior. No, Si anteroinferior. esto fue anteroinferior, este será Anteroinferior. Espina ilíaca anteroinferior. ¿Quién se inserta allí? Donde se inserta el músculo piramidal del músculo Piramidal. recto anterior del abdomen. El tendón del músculo recto anterior del abdomen. ¿Cómo se llama? Anterosuperior. Inferior. Espina ilíaca anteroinferior. ¿Quién se inserta? Tendón del músculo recto. El tendón del músculo Recto menor. recto anterior. No, anterior. Nuevamente. Tendón del músculo recto. Tendón del músculo recto anterior. Anteroinferior, Ya, muy bien. donde se inserta el tendón antero Del músculo Recto. el músculo anterior. El músculo recto anterior. Recto anterior. Luego, ¿qué le continúa? La segunda. La segunda es cortadura ignominal. ¿Quién circula por ahí? El músculo psoas iliaco. Luego tenemos a la eminencia o tuberosidad iliopectinea. ¿Cómo? Iliopectinio. ¿Cómo se llama? Tuberosidad. Eminencia o tuberosidad iliopectinea. Muy bien. Donde circula la cintilla Pectinea. iliopectinea. Donde circula la cintilla iliopectinea. Pectinea. Luego encontramos a la superficie pectínica. A la superficie pectínica. ¿Cómo se llama el músculo que se inserta allí? Piramidal. Si no sabe mejor. El músculo pectíneo. Donde se inserta, a ver, nuevamente, superficie Iliopectinea. ¿cómo que iliopectinea? Acabamos de mencionarlo. ¿Cómo se llama la superficie? Pectínea. Pectínea, donde se inserta el músculo Iliopectinea. pectíneo, que está limitado por la cresta Ilíaca. pectínea. Nuevamente, Pectínea. ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Superficie Pectínea. pectínea, donde se inserta El músculo pectíneo. el músculo pectíneo, que está limitado por la cresta Pectínea. Muy bien. Tenemos luego a la espina del pubis, donde se inserta el músculo
piramidal del abdomen. ¿Cómo se llama? Espina. Espina del pubis. Espina del pubis, donde se inserta El músculo piramidal El abdomen. el músculo piramidal del abdomen. ¿Cómo se llama? Espina. ¿Cómo se llama? Espina del pubis. Donde se inserta El músculo del abdomen. Piramidal. Músculo piramidal del abdomen. el músculo piramidal del abdomen. Ahora sí, porque tenía uno piramidal de la pelvis que más adelante lo vamos a ver. No, ahí nada más. Por favor. Si esto fue el borde anterior, esto será el borde posterior. Si esto se llamó espina ilíaca anterosuperior, este se va a llamar espina ilíaca posterior. Posterior, donde se van a insertar ligamentos que permiten su articulación con el hueso sacro. Luego encontramos a la primera escotadura innominada. Luego la espina ilíaca postero-inferior. Espina ilíaca postero-inferior, que al igual que la postero-superior, permite la inserción de ligamentos que van a facilitar su articulación con el hueso sacro. La espina ilíaca postero-inferior también va a permitir la inserción de ligamentos que permiten su articulación con el hueso sacro. ¿Qué le continúa? La escotadura ciática mayor. Esta escotadura ciática mayor permite el paso de los vasos y nervios glúteos superiores, nervios ciáticos mayor y menor, vasos isquiáticos, vasos y nervios pudendos internos y el músculo piramidal de la pelvis. ¿Quién circula por aquí? Vasos y nervios glúteos superiores, nervios ciáticos mayor y menor, vasos isquiáticos y vasos y nervios pudendos internos, más el músculo piramidal de la pelvis. Finalmente aquí encontramos a la espina ciática. ¿Dónde nos quedamos por aquí? Dijimos que el borde posterior presenta primeramente a la espina Postero superior. ilíaca Postero superior. muy bien, donde se insertan ligamentos que sacro. permiten su articulación con el hueso sacro. Muy bien. Luego encontramos la primera línea. para primera escotadura innominada. Luego encontramos la espina ilíaca posterior-inferior, donde también se insertan ligamentos que permiten su articulación con el hueso sacro. Muy bien. Luego encontramos a la escotadura ciática mayor. Ya de segunda, esta es escotadura ciática mayor. ¿Quién circula por la escotadura ciática mayor? Vasos y nervios glúteos, vasos y nervios glúteos superiores. Circulan los vasos y nervios Glúteos superiores. Nervios ciáticos mayor y menor. Vasos isquiáticos. Vasos y nervios pudendos internos. Vasos y nervios, ¿me escucho? Vasos y nervios pudendos internos. Y el músculo piramidal de la pelvis. Nuevamente. pasan los vasos, los nervios y A ver, repita conmigo. ¿Quiénes pasan? Vasos Vasos y nervios superiores. glúteos superiores. Nervios ciáticos mayor y menor.
vasos isquiáticos, vasos y nervios pudendos internos y el músculo piramidal de la pelvis. Usted. Pasan los vasos, los nervios y los glúteos Superior. glúteos mayores, superiores. Vasos y nervios, glúteos superiores, nervios ciáticos mayor y menor, vasos isquiáticos, vasos y nervios pudendos internos y el músculo piramidal de la pelvis. Ahora, Vasos y nervios de glúteo superior, los nervios ciáticos mayor y menor, vasos isquiáticos muy bien. y músculo piramidal de No, antes. pudendo. Vasos y nervios pudendos internos y luego el músculo piramidal de la pelvis. Vasos, nervios, los glúteos superiores, los Nervios isquiáticos, nervios ciáticos mayor y menor, vasos ciáticos, vasos y nervios Pubianos. pudendos internos y el músculo piramidal de la pelvis. Ya. Esos son. Finalmente la espina ciática. Espina ciática. Ya. A ver, borde superior. Esto es el borde superior. Es grueso en los extremos y delgado en la parte media. Tiene forma de S itálica. Grueso en los extremos y delgado en la parte media. Forma de S itálica, grueso en los extremos y delgado en la parte media. Tiene 3 labios. Labio externo donde se inserta el músculo oblicuo mayor. Labio medio se inserta el oblicuo menor. Y labio interno el músculo transverso de la columna. Oblicuo mayor en el labio externo, oblicuo menor en el labio medio y transverso en el labio interno. Tiene también un borde inferior. El borde inferior está conformado por las carillas articulares de ambos pubis, rama descendente del pubis, rama isquiopubiana, tuberosidad isquiática y rama ascendente del isquio. ¿Cómo está conformado? Carillas articulares de ambos pubis, rama descendente del pubis, rama isquiopubiana, tuberosidad isquiática y rama ascendente del isquio. Ahora, en esta porción que ustedes ven aquí, que es una porción rugosa que está a nivel de la rama isquiopubiana, ¿por qué está rugosa? Porque aquí se insertaban los cuerpos cavernosos del pene, en el caso del varón, y la saponeurosis media de perineo, en el caso de la mujer. Aquí en la tuberosidad isquiática se insertan muchos músculos. Por dentro, el isquio cavernoso y el transverso del perineo. Por fuera, el aductor mayor. Por detrás, los músculos semitendinosos, semimembranosos, bíceps crural, cuadrado crural y gémino inferior. Siguiendo la rama ascendente del isquio, encontramos a la escotadura ciática menor. Nuevamente, borde inferior está conformado por las carillas articulares del pubis, rama descendente del pubis, rama isquiopubiana, tuberosidad isquiática y rama ascendente del isquio. En la rama isquiopubiana, en esta zona rugosa, ¿quién se inserta? Los cuerpos cavernosos del pene, en el caso del varón. Y en el caso de la mujer, la saponeurosis media del perineo.
Aquí en la tuberosidad isquiática se insertan muchos músculos. Por dentro, el isquio cavernoso y transverso del perineo. Por fuera, el aductor mayor. Por detrás, los músculos semitendinosos, semimembranosos, bíceps crural, cuadrado crural y gémino inferior. Siguiendo la rama ascendente del isquio, encontramos a la escotadura ciática menor. ¿Dónde nos quedamos? Por acá. Hablábamos del borde inferior. Dijimos que está conformado por las carillas articulares del pubis, rama descendente del pubis, rama isquiopubiana, tuberosidad isquiática. ¿Qué dijimos que acabo de decir? Tuberosidad isquiática y la rama ascendente del isquio. Bien. Ahora, en esta rama isquiopubiana, que encontramos esta porción rugosa, ¿quién se inserta? Los cuerpos cavernosos del pene en el caso del varón. En el caso de la mujer, la aponeurositis media del perineo. A nivel de la tuberosidad isquiática se insertan muchos músculos, ¿verdad? Por dentro aquí encontramos al isquio cavernoso y al transverso del perineo. ¿Quién se inserta por dentro? Isquio cavernoso y transverso del perineo. Por fuera, el aductor mayor. ¿Quién? Aductor mayor. Por detrás, los músculos semitendinosos, semimembranosos, bíceps crural, cuadrado crural y gémino inferior. ¿Quién se inserta por detrás? Semitendinoso, semimembranoso, bíceps crural, cuadrado crural y el gémino inferior. ¿Quién se inserta? ¿Cómo? Fuerte, que no se le escucha. Por detrás, los músculos semitendinosos, semimembranosos, bíceps crural, cuadrado crural y el gémino inferior. Nuevamente por detrás. ¿Gémino inferior? ¿Gémino o semino? Gémino. Semitendinoso, semimembranoso, bíceps crural, Cuadrado crural, gémino inferior. ¿Cómo? Gémino inferior. Solita. Semitendinosos, semimembranosos, bíceps crural, cuadrado crural, Gémino inferior. Y gémino inferior. Bien. Luego, siguiendo la rama ascendente del isquio, ¿qué encontramos? Siguiendo la rama ascendente del isquio, ¿qué encontramos? Si no saben, por favor, silencio, porque luego se confunden. Ya. Siguiendo la rama ascendente del isquio, ¿qué encontramos? La escotadura ciática menor. Escotadura ciática menor. Escotadura ciática menor. Finalmente la espina ciática. Yo quiero que observen un detalle. Acá hay una espina ciática.
que separa la escotadura asiática mayor, esta grandota que está hacia arriba, que forma parte del borde posterior, de la escotadura asiática menor, esta chiquita, que forma parte del borde inferior. ¿Estamos? Perfecto. Con esto terminamos. No, nos falta los ángulos, nos falta ángulos, el hueso cruzado. Este es el ángulo antero-superior, conformado por la espina ilíaca antero-superior. Esto será el ángulo antero-inferior, conformado por las carillas articulares y el borde superior del pubis. Si este es el ángulo antero-superior, esto será el ángulo postero-superior, conformado por la espina ilíaca postero-superior. Y esto es el ángulo postero-inferior, conformado por la tuberosidad izquierda. Ángulo antero-superior, conformado por la espina ilíaca antero-superior. Ángulo antero-inferior, conformado por las carillas articulares y borde superior de la sífilis del pubis. Ángulo postero-superior, conformado por la espina ilíaca postero-superior. Y ángulo postero-inferior, conformado por la tuberosidad isquial. Estamos, ¿verdad? Hasta ahí hemos terminado con hueso costal, pasamos al hueso sacro. Esto es el hueso sacro. El hueso sacro, como ustedes lo pueden ver, en realidad este es el hueso sacro adecuado. Esto está aplanado. Esto es un hueso sacro adecuado que vamos a tener en una pelvis ginecoide, por ejemplo. Este hueso sacro, ¿cuánto mide de longitud? De 10 a 12. ¿Cuánto mide de base? Algunos autores dicen de 9 a 12, otros dicen de 10 a 12. ¿Cuántos huesos lo conforman? A veces 4, a veces 5, a veces 6. Aquí hay 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá hay 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, puede haber 4 también. Mayormente son 5 vértebras sacras, disculpen. Mayormente son 5 vértebras, discúlpenme. Ahora sí. Son 5 vértebras sacras. Ahora, este hueso sacro tiene una cara interna, que es esta, que es lisa, cóncava, bastante regular. Su cara externa es rugosa, irregular y convexa. En su cara interna va a presentar de 4 a 5 líneas transversales, que son los vestigios de unión entre una y otra vértebra sacra. A ambos lados, 2 columnas de agujeros sacros anteriores, por donde van a circular los vasos y nervios sacros anteriores. Bordeando a estos agujeros sacros anteriores, encontramos digitaciones, o sea, pequeñas porciones del músculo piramidal de la pelvis. Cara externa. Esto es la cara externa, es irregular y convexa. Presente en su parte media a las crestas sacras medias posteriores. A ambos lados, 2 columnas de agujeros sacros posteriores, por donde van a circular los vasos y nervios sacros posteriores y los nervios sacros laterales. En la parte caudal tiene una forma similar a la V o a la V chica invertida. Se llama asta sacra. Entre ellos encontramos al hiato sacro. Ahora, a ambos lados de los agujeros sacros posteriores, a ambos lados de los agujeros sacros posteriores encontramos a los tubérculos sacros posteriores internos. Estos chiquititos, tubérculos sacros posteriores internos, que están más próximas a la cresta. Y tubérculos sacros posteriores externos, estos que son más grandes y están más distantes de la cresta. Luego tenemos la base, esto es la base. La base presenta en su parte media el promontorio. Este es el promontorio. A ambos lados del promontorio están las alas sacras, que son estas. Tras de las alas sacras, apófisis articulares. Inmediatamente por debajo, apófisis mamilares. Entre ellas, al agujero sacro o conducto sacro. Agujero sacro superior o conducto sacro. Ahora, luego los lados laterales, en la porción superior es gruesa porque corresponde a la carilla articular. La porción inferior es delgada. El vértice tiene forma oval y aquí se articula la base del coxis. Aquí lo que yo quisiera que ustedes observen son las anomalías. Por ejemplo,
Siempre que yo haga un tacto ginecológico, lo primero que voy a buscar es promontorio. Yo espero no tocarlo. Si yo lo toco, ¿qué implica? Que la distancia de acá hasta acá es pequeña, por tanto el canal del parto del feto es más pequeño. Eso no es conveniente. Ahora, puede hacer que de pronto haya anomalías. Anomalías como por ejemplo esto, un falso promontorio. ¿Cómo me doy cuenta que es falso promontorio? Porque a ambos lados del promontorio, ¿qué cosa había? Alas sacras. Acá a ambos lados del falso promontorio, ¿qué va a haber? Agujeros sacros. Ahora, también puede ser que haya sacralización. La sacralización es una especie como de un tumor así, pero en vez de ser un tumor blando, es un tumor óseo. Imaginemos esto de aquí a acá, a nivel de promontorio. La sacralización se llama cuando esa formación de ese tumor óseo se produce a nivel de promontorio. ¿Por qué es negativo? Porque obstaculiza el pasaje del feto. Ocupa un espacio que reduce justamente el canal del parto. Profesora, y si vemos los pequeños tumores acá óseos, ¿se hace cesárea o sale normal? Lo más probable, mire, si es que de pronto ustedes ven que la distancia, a pesar de ese tumorcito que es pequeñito, no es amplia, puede pasar. Pero si de pronto ocupa un espacio considerable y reduce mucho el canal del parto, no va a poder pasar. Ahora, yo quisiera que ustedes toquen aquí, el dedito. Esto es una exostosis pequeñita, solamente para que lo diferencien. Esto es una exostosis pequeñita. ¿Cómo van a decir ustedes? Exostosis entre S3 y S4, entre S4 y S5, entre S5 y S6, por ejemplo. Lo que yo quiero es que ustedes diferencien, porque sus ojos van a ser sus dedos. Entonces ustedes cuando toquen, ustedes van a decir, se siente como si fuera un tumorcito. Ajá. Eso, ¿ves? ¿Sí? Entonces, eso por ejemplo, a veces es inclusive hasta más pronunciado. Entonces, ustedes van a decir exostosis entre S3 y S4. Este va a ser, la primera sacra va a ser S1, la segunda va a ser S2. Si estuviera aquí sería entre S2 y S3, entre S3 y S4. Ahora, otro detalle interesante. Cuando está entre la última vértebra sacra y la primera cosilla, lo puede soltar. Ustedes al evaluar tienen que tratar de presionar suavecito. Si esto cede un poquitito, no va a ceder así porque eso es imposible. Cede un poquitito significa que esto se puede producir la retropulsión que se debe producir en el trabajo de parto. Pero si está rígido, lo más probable es que no se produzca la retropulsión. Si todo está ginecoide, le van a informar a su paciente para que ella sepa de que realmente en algún momento, si es que no se produce la retropulsión, el parto debe terminar en sala de operación. Hasta aquí estamos. Para la siguiente semana, como tarea, el dibujo de los tipos de pelvis. Dibujo de tipos de pelvis, con sus características. Claro, físico. Un dibujo de los tipos de pelvis con sus características. Eso es todo por ahora. El folder, por supuesto que sí. Morimos. Las caras de disección por sacar la muerta. Profesora, no me jale. Pinche muerta. Las próximas víctimas van a morir, lo sé. Los veo en sus caras. Van a morir.